Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Fondos de Inversión y Valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a las personas a lograr los resultados y la vida que desean lograr. Si deseas que revise y te proponga una cartera de fondos, lo haré encantado. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo personalizado. Bueno, como sabéis, durante este año 2020 hemos incluido también los servicios de recuperación de retenciones en origen para la comunidad de inversores financieros. Si tú tienes o has tenido títulos de renta fija o de renta variable internacionales, los cuales has cobrado dividendos o cupones, nosotros podemos encargarnos de solicitar a la hacienda local del país de origen, en virtud de los acuerdos existentes de doble imposición, las cantidades retenidas en origen. Bueno, sin más dilación, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo, no supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, hoy como comienzo de primera semana de febrero, y ante la insistencia de muchos de vosotros que en anteriores capítulos tuvo mucho éxito, pues lo que voy a hacer es hacer un repaso a todos los informes semestrales cerrados de los diferentes fondos del año 2019, porque bueno, siempre se publica en la última semana de enero y prácticamente en casi todos los casos ya están publicados. Vamos a dar un repaso a las mayores posiciones que tienen casi todos los fondos que principalmente más sigo en este podcast, y muchos de los cuales ya hemos hecho capítulos especiales. Bueno, pues empezamos por el BNY Mellon Long Term Global Equity, que es uno de los más, de los que muchas veces hemos hablado aquí. Un fondo dentro de ser de renta variable de equity, todo terreno. Los años malos siempre se comporta muy bien y cae muy poquito, y los años como el año pasado buenos, pues tiene rentabilidades. El año pasado ha tenido rentabilidades del 26-27% anuales. Incluso en el año 2018, que fue un año bastante malo, prácticamente no tuvo rentabilidad negativa. Estuvo alrededor del 0%, cuando muchos fondos pues cayeron fuertemente un 20%. Es uno de los fondos que más sigo y que más me gustan. Pues mirar, es un fondo que dentro de las posiciones no tiene excesiva concentración. Como en otros casos. La mayor posición es Industriales de Diseño Textil, es decir, Inditex, con un 2,52% es la mayor posición. Luego tiene Taiwan Semiconductores, un 2,47%, Fanuc, que es una compañía japonesa, 2,44%, Shin Etsu Chemical, también de Japón, con un 2,44%. Últimamente sí que están rotando, y cuando anteriormente tenían bastantes posiciones en Estados Unidos, que era la mayor posición, están rotando los gestores bastante hacia todo lo que tiene que ver con Asia, y se están desprendiendo de muchas acciones de Estados Unidos, que entienden que por valoración están bastante alta. Siguiendo por las diferentes posiciones, tienen Aiwa, que es una aseguradora, también de Hong Kong, con un 2,37%. Como digo, normalmente tienen a gala no tener excesiva concentración, pero los resultados siempre son fantásticos. Tiene la farmacéutica Roche, Suiza, con 2,36%, Mastercard con un 2,30%, Keyjanes Corporation de Japón con un 2,26%, y Kone, que es la compañía de ascensores, también con un 2,26%. Eso digamos que son las mayores posiciones del BNY Mellon. Bueno, siguiendo por otro fondo, en este caso ya español,
en concreto el True Value. Dentro de las mayores posiciones, pues vemos que tienen a Google con un 4,20. Luego también tienen la famosa, la famosa no es muy famosa, pero sí que hay varios gestores españoles que la tienen, que es la inmobiliaria hongkonesa Kexen. True Value tiene un 4,97% en esta posición. Luego sigue manteniendo la famosa posición que yo creo que a ellos les hizo famosos, que es Humanis, con un 3,33%, aunque últimamente Humanis sí que, pues está lo que es la cotización está bastante de capa caída, pero siguen teniendo bastante convicción. Devotín con un 4,36%. También tienen, yo creo que de las mayores posiciones que tienen ahora mismo es Goeshi, con un 6,16%. Goeshi es una financiera que se dedica a dar préstamos al consumo, y ellos tienen una convicción muy fuerte en esta compañía. Dicen que incluso a estos precios nunca ha estado tan barata como está ahora mismo. Yo creo que supone la mayor posición del fondo, y es una posición histórica, pero entienden que tienen una valoración y un potencial muy importante a largo plazo. También dentro de las mayores posiciones, y también es una posición histórica que siempre han tenido, que es Berkshire Hathaway. Actualmente tienen un 4,71% en Berkshire Hathaway. Pues una compañía que siempre les dice que les da buenas perspectivas. Si hablamos, por ejemplo, de Goeshi, que como decíamos es la principal posición del fondo, para que nos hagamos una idea de la infravaloración de esta compañía, va a cerrar el año 2020 ganando $8 por acción anualizado. Actualmente no la tengo excesivamente seguida, pero yo creo que anda cotizando alrededor de los $6 aproximadamente. Ellos dicen que esperan que a 5 años esté ganando $15 por acción, lo cual su media de valoración histórica podría suponer $180 por acción. Haceros a la idea que ahora está cotizando a 60. La empresa actualmente ya capitaliza más de 1.000 millones y pronto podrá ser incluida dentro del principal índice de Canadá, lo cual aumentará bastante su visibilidad y podría ser invertible por nuevos fondos. Esto haría en un momento dado que también la valoración se expanda. También dentro de las mayores posiciones tenemos a Premium Brands, que también es un clásico dentro del fondo, que de media siempre han tenido invertidos. Ellos muchas veces lo que hacen en función de la valoración de Premium Brand, pues aumentan posición o bajan posición. También es una posición relevante en el fondo. MTY Food es otra compañía que de siempre tienen. Es un clásico. Ellos comentan que seguramente va a estar en cartera durante mucho tiempo. La consideran que ahora mismo también está barata. Va a ganar aproximadamente unos $5 por acción. Tampoco es que la siga muy de cerca, pero yo creo que anda cotizando alrededor de los 55-60, es decir, aproximadamente un PER de 10-12 veces beneficios. Otra acción que tienen dentro de True Value bastante interesante. También es de deciros que sí que es verdad que siempre me pedís que cuando llegan los informes trimestrales de los fondos, pues haga una valoración de todos ellos y de las principales compañías. Tampoco lo hacemos nunca con el afán de ir desgranando compañía por compañía, sino de que tengáis un poco la idea de las principales posiciones del fondo, porque muchas veces lo que he detectado que hace mucha gente, pues que en función de las acciones que comentamos, pues compran directamente las acciones. Muy probablemente esto no deja de ser muchas veces un error. ¿Por qué? Porque si no has analizado previamente la compañía, siempre te vas a encontrar
con que el mercado te va a medir, y muchas veces el copiar gestores no es una buena alternativa si uno por su cuenta no ha hecho los deberes, porque probablemente la acción que compres pues te caiga un 25-30%, no sabrás qué hacer y estarás en la duda de me he equivocado, la vendo, y muchas veces la compañía sigue registrando los mismos números, los mismos márgenes de beneficio, el mismo EBITDA, pero bueno, el mercado por diferentes circunstancias penaliza mucho una acción, y eso muchas veces le lleva a que el inversor piense que se ha equivocado, cuando realmente en otros casos no, el mercado a veces que tiene razón, pero en muchos casos las acciones caen y caen de forma temporal, y probablemente si has hecho un buen ejercicio de valorar la compañía, lo más normal es que lo que tengas que hacer es incrementar la posición y no ponerte nervioso. Bueno, lo digo esto para que, vamos a hablar de muchas acciones y de muchos fondos, pero siempre la idea es que lo cogéis un poco con la perspectiva de en qué está invirtiendo cada fondo y cuáles son las compañías que están dentro de cada fondo en particular, y no acciones concretas, porque sí que es verdad que luego siempre me llegan los clásicos mensajes, los clásicos email, oye, he comprado esta acción, ¿qué hago? Ha caído mucho. Claro, pues esa pregunta casi sobra, porque si la has comprado tienes que tener un motivo, pero no es motivo suficiente para que un fondo la tenga. Bueno, dicho esto, seguimos desgranando los diferentes fondos. Vamos a hablar ahora de AZ Valor Internacional. Las mayores posiciones, pues en este caso, por ejemplo, AZ Valor sí que cada vez va concentrando más la cartera, y eso que el valor liquidativo del fondo, por decirlo suave, deja mucho que desear, sobre todo en comparativa con los índices. Bueno, la verdad que son buenos gestores, y es como todo en la vida, pues recuperarán, pero bueno, pues la verdad que el tiempo de espera se está haciendo largo, y es un túnel que muchas veces no se ve la salida, pero bueno, entiendo que cuando menos nos lo esperemos, cuando nos hagamos un día, por poner un símil, a lavarnos los dientes o a irnos al gimnasio a mediodía, pues los valores liquidativos empezarán a subir. Pero claro, igual esto pasa dentro de 3 días, 3 meses o hay que esperar 3 años. Bueno, la verdad que los gestores sí que son buenos. Me consta que últimamente se están prodigando menos en acudir a medios de comunicación, y principalmente es porque se quieren centrar todavía mucho más en analizar las compañías que tienen en cartera, y mucho más profundamente. Lo que Álvaro Guzmán viene a decir es picar mina, pero picar muy abajo, y ver como con una contabilidad forense todo lo más que se pueda dentro de la compañía. Bueno, si repasamos las mayores posiciones, nos encontramos un clásico que es Buenaventura Mining, con un 9,24% dentro del fondo. Cameco, que es la compañía de uranio, con un 6,67%. Eurocash, con un 4,96%. Consol Energy, con un 4,39%. En Consol Energy es verdad que tenían una posición un poquito más alta en el trimestre anterior, concretamente un 6,56%. Yo creo que no han deshecho la posición, pero es verdad que como la compañía ha caído tantísimo, pues probablemente simplemente por ese efecto ha pasado de tener un 6,56 a un 4,39, y me da la sensación de que al menos a 31 de diciembre no habían aumentado. No sé lo que habrán hecho en enero, si habrán aumentado, porque bueno, yo creo que la convicción en la compañía seguían teniendo la alta, pero bueno. Otra posición también relevante es Esco Roman, que es una compañía de plataformas petrolíferas.
en alta mar. Aquí antes tenían un 1,66, han pasado un 2,84. Yo creo que no es porque la compañía ha subido, porque no ha subido, es más porque probablemente sí que hayan aumentado. Barrick Gold, que es una compañía de minera de oro, siguen teniendo una posición alrededor del 7%, que también es un clásico. Transocean también es una compañía de explotación de plataformas petrolíferas en alta mar. Aquí yo creo que también han aumentado, tenían un 1,64, ahora tienen un 3,17, y el resto de posiciones ya baja bastante, pero cada vez veo que hay un poco más de concentración en la cartera. Si pasamos dentro de Advalor, vamos a la cartera ibérica. Tienen un 4,77 en Prisa, tienen un 4,95 en Miquel y Costas. Estas normalmente son dos clásicas que últimamente tienen un 4,91 en Técnicas Reunidas, superan incluso el 10% en el Eznor. Esta también es una compañía clásica que la tienen de forma histórica. Sí que es verdad que lleva unos años planita, pero bueno, ellos tienen una convicción muy fuerte en esta compañía. Tienen a Repsol también con un 4,90 de posición. Últimamente Repsol incluso lo que está haciendo es comprando bastantes acciones propias, es decir, está recomprando bastantes acciones. Tienen Galp, la portuguesa, la compañía, digamos que sería la Repsol portuguesa, también con una posición muy fuerte, con un 10%. Normalmente, como digo, tienen bastantes altas convicciones. Y Sonae Capital con un 6,47. Son digamos las principales posiciones. Luego bajan un poco más en posiciones. Por comentar, Zardoya tienen un poquito menos del 4,88%, pero es un fondo muy concentrado, que apenas tiene 25 valores, el Advalor Iberia, y con posiciones bastante fuertes. Bueno, si pasamos a otro fondo, que también hicimos aquí un podcast especial y hablamos con Javier Ruiz, con el gestor, que es Oros Internacional. Bueno, ese fue también uno de los últimos podcasts que grabé con los anteriores micrófonos, y la verdad que el sonido, el gestor era muy bueno, y la ponencia que nos dio era muy buena. El sonido, bueno, pues era claramente mejorable. Como he dicho en algunas ocasiones, yo creo ya a partir de este 2020 sí que es verdad que el sonido, bueno, pues deberíamos haberlo mejorado. En Oros Internacional todo lo que tienen es cartera internacional, aunque bueno, como tienen altas convicciones en algún valor español y se lo permite el folleto, pues tienen un 4% en Sol Meliá, tienen un 2,16% en KKR, que KKR es una gestora de fondos de inversión a nivel global. Tienen un 4,68 en la inmobiliaria hongkonesa Kexen, que esta posición también la tienen en True Value. Tienen un 3,76% en AerCap Holding, que es la compañía de leasing de aviones. Fairfax India tienen un 2,21. Bueno, Fairfax India es una compañía digamos una subsidiaria de Fairfax, que cotiza en Canadá, pero crearon una especialmente para todo lo que es el Asia. Creo recordar que tiene porcentajes importantes en inversiones en India, y en concreto incluso en un aeropuerto de India tienen un porcentaje elevado de esa posición. Tienen Naspers con un 3,96%, una posición muy interesante, que también han hecho varias ponencias y que se puede ver en internet. Bueno, Naspers es un holding que dentro de Naspers está Tencent, que es todo lo que tiene que ver con las redes sociales en India, y Tencent tiene algo muy importante, que es, digamos que es el WhatsApp chino. Dentro del WhatsApp chino hay todo tipo de aplicaciones, no como en Occidente tienes desde YouTube, Facebook, Instagram, todo en el mismo ecosistema, y eso le da un poder de red muy importante. Bueno, hay una
hay una ponencia por si la queréis ver, porque la verdad es interesante. Naspers cotiza con bastante descuento y ellos lo que hacen es comprar Tencent, pero a través de Naspers. Bueno, lo que antiguamente, incluso en algunas ocasiones también hacían Paramés y Álvaro Guzmán cuando compraban Corporación Financiera Alba, porque lo que había dentro de Corporación Financiera Alba, tanto ACS como Acerinox, estaban muy baratas. Bueno, otras posiciones que tienen son BMW con un 2,77, Semapa, que es la papelera portuguesa, con un 2,13%, Alphabet, que es Google, con un 2,89%, Asia Standard, que es otra inmobiliaria que cotiza en Hong Kong, extraordinariamente barata dentro de sus criterios, muy barata, y tienen un 4% de posición. Y luego tienen Uranium Participación Corporation, que es una compañía de uranio, pero en vez de ser una productora como puede ser Gameco, pues Uranium Participación es lo que hace, comprar uranio directamente, pero no tiene minas como tal. También creo que cada vez, por sus altas convicciones, van concentrando un poquito más la cartera, y bueno, también es relevante. Oros, para mi punto de vista, es una buena forma de invertir dentro de un fondo value, porque como dije en el podcast, y lo sigo manteniendo, no manejan excesivo capital, con lo cual tienen la flexibilidad de salir y entrar de ciertos valores por ese, porque no tienen cifras grandes de capital administrado, y eso para un fondo es importante y es bueno para los partícipes. Para los gestores probablemente no, porque les gustaría gestionar mucho más dinero, principalmente, porque ganarían más dinero, como es obvio, pero bueno, todo con el tiempo llegará, porque son buenos gestores. Si pasamos a Oros Iberia, pues también tienen una posición en Altia Consultores, que es la compañía de tecnologías de la información gallega, que su presidente es Tino Fernández, es un auténtico fenómeno de la gestión. Es una posición que ya mantienen históricamente, incluso cuando estaban en Metagestión. Tienen Gestamp Automoción, que es una compañía de componentes de automóviles, con un 3,70. Técnicas Reunidas, si las vemos, sí, es una compañía que la solemos ver en diferentes gestoras. Lo mismo que Miquel y Costa, lo mismo que el Ednor, que ellos, como veis aquí, ellos en el Ednor tienen un 4,11, cuando por ejemplo en AZ Valor prácticamente tenían un 10%. Alantra Partner también es una compañía muy interesante. Es una compañía que se dedica a gestión de activos, pues gestión de fondos, y ellos consideran que está muy infravalorada. Antiguamente no se llamaba Alantra Partner, no me suena ahora, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero lo cambiaron hace 2 o 3 años, pero también era una compañía que lo que ha hecho es muchas veces gestionar private equity y fondos de inversión, y ellos siempre, muy bien gestionada, consideran que está bastante barata. Siguen teniendo una posición en Sol Meliá, yo creo que es de las más fuertes, con un 7,84%. Sol Meliá la tienen diferentes gestores value, todos hacen la misma consideración. Ellos dicen que la capitalización actual de Sol Meliá no refleja para nada el valor de la compañía. Comentan que solo los activos hoteleros ya valen la capitalización, es decir, podrían vender hoy los activos hoteleros y prácticamente el dinero que meterían en la caja sería la capitalización que tienen actualmente. Tienen también, al ser denominado Iberia, siempre tienen opciones de tener compañías portuguesas, siempre tienen algo, bastante. En este caso, por ejemplo, la mayor posición es Semapa, que también es una compañía clásica dentro de los fondos value, y con un 6%. También tienen Sonae Capital, se ha visto en diferentes gestoras, y también tienen un 3,73% en Ibersol. Ibersol es una compañía que opera en la península ibérica, tanto en Portugal como en España,
que lo que hace es que tiene muchas franquicias, tanto de Burger King, McDonald's y todo este tipo de negocios. Bueno, seguimos por otro fondo también muy interesante, que es el fondo Avante Spanish Equity de José Ramón Iturriaga. Este fondo está únicamente concentrado en España y no tiene nada de Portugal, ¿vale? También con altas convicciones. La diferencia prácticamente entre este fondo y el resto de fondos es un poco, bueno, sí que tiene más exposición a bancos. Y bueno, también tiene Prisa con un 10%, que es la mayor posición. Tiene Unicaja Banco con un 7,55%. Aquí la exposición a bancos ya es importante, incluso a compañías inmobiliarias. Tienen LAR España con un 5,83%, Metrobacesa con un 5,22%, Indra Sistemas con un 4,89%. Ya aparecen bancos como BBVA con un 4,81%, Aedas Home con un 4,71%, Banco Santander con un 4,54% y Banco Sabadell con un 4,37%. José Ramón Iturriaga sí que tiene, bueno, bastantes aquí, por ejemplo, dentro de las mayores posiciones, tiene dentro de las compañías inmobiliarias españolas, tiene a Aedas Home, que, bueno, algún día probablemente hagamos un repaso para ver un poco todas las compañías inmobiliarias españolas, porque yo creo que están en un momento bastante bueno para poder comprarlas. Aedas Home yo creo que es, digamos, la compañía inmobiliaria española que menos deuda tiene que el resto de compañías. Prácticamente cotiza un valor, lo que viene a ser el NAP, que es el valor neto descontada la deuda, de prácticamente un 50%. Para que nos hagamos la idea, bueno, es como si compráramos algo por 2.000 euros, pero que realmente solo las tasaciones se están cotizando en 4.000, es decir, bueno, hay una infravaloración importante en prácticamente casi todas las compañías. Aedas lo que tiene es que, digamos, la que menos deuda tiene algo de deuda, pero prácticamente es insignificante, sobre todo comparado con el valor de los activos. Bueno, y José Ramón tiene bastante más compañías inmobiliarias. Aquí estamos repasando las más importantes pero me consta que tiene más. En alguna ocasión también le hemos traído al podcast y probablemente pues en esta primavera le volvamos a traer. Otro fondo que también hemos hecho un podcast especial, le hicimos hace poco, que es el Avante Europa de Josep Prats. Bueno, este es un clásico. El año pasado se comportó fenomenal, tuvo más de un 25% de rentabilidad. Josep Prat, bueno, la filosofía es algo diferente al resto de fondos. Él lo único que puede comprar prácticamente son compañías que están en el Eurostock 50 y siempre se compara con el Eurostock 50, es decir, compañías muy grandes, de gran capitalización y que en un momento dado, pues siempre sobrepondera unas pocas e infrapondera en función de cómo ve las valoraciones. Ahora mismo las mayores posiciones y tiene una exposición fuerte a bancos europeos, porque él cree que en el momento que suban los tipos, no fuertemente, sino simplemente con que se pongan al 1% los tipos en Europa, los bancos europeos lo van a hacer bastante bien. En concreto tiene Société Générale con un 4,64%, Unicredit con un 4,44%, Total con un 4,34%, Total ya es una compañía petrolera. Air Liquids es un clásico dentro del fondo con un 4,19%, Inditex con un 4,15%, ING con un 4%, Sanofi con un 4%, BBVA 3,99% y BNP Paribas 3,96%. Este fondo también tiene una característica muy especial y que también le hace importante, es decir, en algunas ocasiones no es el caso, porque me consta que ahora no tiene más exposición del 100%, pero en algunos casos, y sobre todo a principios del año 2019, en el año 2016, es decir, puede tener un poquito de apalancamiento y en algunas ocasiones ha estado expuesto hasta el 120 y el 130% de exposición a mercado. Normalmente lo hace bastante bien, porque lo que lo hace es que cuando bajan
cuando bajan los mercados por algún motivo fuertemente, suele tomar más exposición y aumenta. Y eso hace que luego el fondo lo haga bastante bien y, por supuesto, supere al índice de referencia. Bueno, seguimos por otro clásico, que es Cobas Internacional. Últimamente creo que a diferencia de otros trimestres y otros años, la cartera no la tienen tan concentrada. Bueno, siempre sí que vemos que, por ejemplo, tienen una posición en la famosa Aricha del 8%, la que, bueno, que es la panadera suiza que tantos problemas les ha dado la gestora, y que, bueno, que sí que ha sido bastante mediática por las caídas. Bueno, siguen teniendo una alta convicción, los resultados sigue ganando dinero, la compañía sigue en las cifras que más o menos iba estimando. Es verdad que está muy infravalorada, sobre todo a raíz de la ampliación de capital, pero bueno, ellos siguen teniendo convicción. Han aumentado bastante en peso en Golar, que es una compañía que también tiene que ver con el transporte de gas y demás. Otra posición que también mantienen históricamente, incluso cuando estaban en Bestinver, que es CIR, que es la compañía italiana que tiene diferentes industrias. Ellos consideran que actualmente uno de los mayores valores ocultos que hay dentro de CIR es la compañía que se dedica a gestión de residencias para personas mayores, y que tiene mucho potencial. International Seaview, también con un 6,51, que es una compañía de barcos. También consideran que está muy infravalorada. La verdad que lleva un mes de enero que ha caído muchísimo. Se dio una vuelta por los 30 y ha vuelto otra vez a los 22, 23. Bueno, ellos siempre han dicho que solo con el valor en libros, si cualquier día todos los barcos los vendieran a precio de mercado, en ese momento sacarían $35 por acción. La compañía de media siempre está cotizando 20, 25. Como digo, en enero llegó a 30, ahora ha vuelto a 22, pero bueno, ellos siguen confiando. Siguen teniendo TK en dos posiciones, tanto en la matriz como en LNG, en cada una con un 4 y un 5% de posiciones. Y esas, digamos, que son las mayores posiciones. Es verdad que es un fondo que yo creo que ahora, bueno, no sé muy bien el motivo, pero sí que es verdad que está algo más diversificado que estaba estos años de atrás, y las ponderaciones en cartera no son tan elevadas. Si pasamos a Cobas Iberia, lo mismo. Meliá Hoteles tiene un 4,57. Las razones son un poco las mismas que en el resto de fondos, es decir, la valoración solo de los activos hoteleros entienden que es tan baja que merece la pena la inversión. Técnicas Reunidas, una alta convicción con un 9,77%. El Ednor también casi otro 10%. Últimamente Cobas nunca ha sido muy partidaria de invertir en bancos, pero sí que es verdad que en los últimos años ha cambiado. Ellos dicen que siempre les gusta invertir donde nadie lo hace. Bueno, ahora hoy en día los bancos que están muy denostados, pues ellos sí que tienen posiciones en bancos. En concreto, si veo aquí, en Unicaja tienen un 3,68%, incluso en Bankia tienen un 4,62%. Otra posición también histórica que siempre han tenido es Corporación Financiera Alba, con un 3,5%, ¿vale? Y una posición que ellos tienen, que casi ningún fondo tiene, que es Coabit Inmobiliaria. Coabit Inmobiliaria es una inmobiliaria cotizada que, bueno, es verdad que ha pasado toda la crisis, es cierto que con algunas quitas de deuda, y Coabit Inmobiliaria es verdad que tiene más deuda que otras compañías, pero a su vez, bueno, tiene el riesgo de que si el ciclo se para, pues puede llegar a tener problemas, pero si el ciclo no se para, quizás sea de las que mayor potencial tenga. Tienen un plan de negocio
en condiciones normales lo deberían de cumplir. Es verdad que van algo más retrasados, no por el tema de las ventas, sino principalmente por el tema de las licencias en ayuntamientos, y es muy interesante. Seguramente si hacemos algún especial sobre inmobiliarias españolas, pues demos una vuelta también a Coavit porque es interesante. Bueno, seguimos con otros fondos de los que hemos hablado aquí, que es Deep Leaf Global Value. Si repasamos las mayores posiciones, su mayor posición es Aricha, con un 6,19%, pero hay que decir que ellos no tienen la acción de Aricha, ellos tienen el bono de Aricha. Entienden que es mejor. Francisco López, que le hemos entrevistado aquí en alguna ocasión en el podcast, considera que es mejor inversión el bono de Aricha por la TAE que da que no la acción. Ellos creen que probablemente la acción, la empresa, no quebrará, seguirá pagando los cupones, y son cupones muy interesantes y que tienen unas TAEs muy altas. No lo sé de memoria, pero creo recordar que por encima del 10%, con lo cual ellos están bastante cómodos en esta posición. Otra posición que también mantienen es Talgo con un 5,58, Betoquinol 2,33, Berkshire Hathaway con un 2,19 y Crison Wine Group, que es una compañía vinícola también muy interesante, con origen en California, Oregón y Washington, bueno, en la cual mantienen una posición del 2%. La diferencia con Deep Leaf Global Value con el resto de fondos es que yo lo considero, y hablamos aquí dentro como si fuera un fondo de renta variable, no suelen tener más allá del 50% en equity, es decir, en renta variable, con lo cual es un fondo que puede llegar a ser bastante ideal para un inversor que quiera tener exposición a renta variable, pero con un objetivo principal, que es su objetivo, que es de protección del patrimonio. Bueno, seguimos con otro fondo también muy interesante, que es el Now. Es una gestora nueva creada por Pablo Cano, que antiguamente gestionaba el Banco Interdividendo con bastante éxito. Tengo bastante confianza con Pablo, incluso nos conocemos personalmente, y me consta que aunque lleva poco tiempo, los resultados van a ser buenos. De hecho, el año pasado fue uno de los mejores fondos españoles en cuanto a rentabilidad. No tengo la cifra en la cabeza, pero creo que superó el 25% de rentabilidad. Siempre han tenido a gala de que cuando los mercados caen, sus fondos caen bastante menos, y cuando suben acompaña bastante bien al mercado, y eso hace que a largo plazo las rentabilidades estén muy interesantes. Es un fondo que puede invertir en renta variable europea, tiene alguna posición en compañías españolas, en concreto tiene CAF, que es la compañía de trenes, con un 4,22, tiene Inditex con un 3,21, tiene la compañía de farmacia Sanofi, tiene Corticeira Amorim. Esta, en algunas ocasiones otros fondos value la tenían, ahora ya la tienen algo menos, ellos siguen teniendo su convicción importante con un 2,69, es decir, que tampoco es un fondo que tenga excesiva concentración. Como norma general es complicado que tengan mucho más allá del 5 o 6% en una posición, y en concreto la mayor posición que tienen es un 7,65 en una compañía que es muy interesante, que es MMK, que es una papelera familiar austríaca fundada, pues hace más de 100 años. Tiene unos 10.000 empleados y tiene unas ventas superiores a 2 billones, es decir, a 2.000 millones de negocio. Es líder mundial de cartón recubierto y reciclado. El 40% de las ventas y el 34% del beneficio tiene un ROCE del 12,7%. Tiene 7 fábricas en Europa con una capacidad de producción anual de 1,7 millones de toneladas.
fin, es una compañía que, bueno, no es muy seguida por la comunidad. A Pablo siempre le gusta bastante y tiene una posición importante. El dividendo siempre ha crecido de manera constante en los últimos 25 años a un 3%. La compañía genera actualmente un 7% de free cash flow yield normalizado. Y bueno, las ventas históricamente siempre han subido y es una compañía que les gusta bastante, y de ahí la alta exposición, que no es algo excesivamente normal dentro de la gestora, que tiene a gala no tener excesiva concentración. Otro fondo muy interesante, que es el Key Capital 8, en el cual también lo mismo, hicimos aquí un apartado especial. Key Capital lo bueno que tiene es que, bueno, también dentro de que todo es equity, tienen un objetivo de preservación de capital importante, y muchas veces compran acciones cuando han bajado vía venta de opciones, que es una opción bastante interesante para comprar valores. Si queréis un poco ver cómo funciona la venta de opciones dentro del capítulo de Key Capital 8, pues bueno, los gestores lo explican bastante bien. Tiene una posición en Renault del 2,84%, tiene otra posición de Credit Console Holding, que es de Reino Unido, del 2,61%, Cameco, que es la compañía de uranio canadiense, con un 2,59%, tienen Tullow Oil, que es la misma compañía que tiene AZ Valor y que este último trimestre del año 2019 dio sustos importantes. Creo recordar que en un día cayó 50-60%. Me consta que en Key Capital, a partir de esas caídas, y ellos no tenían mucha posición, tenían un 2,48%, eso es lo bueno de no tener excesiva concentración en determinados valores, pues lo que hicieron fue añadir más posiciones, porque bueno, ya esos precios que después de esas caídas tan importantes, porque bueno, retrasaron alguna explotación petrolífera que tenían, no pensaban que iban a sacar menos pozos, creo que era por la parte de Ghana o por ahí, pues por eso hicieron ese profit warning. Además, creo que un poco de memoria, pero a partir de ese profit warning casi todos los directivos de la compañía salieron y han puesto directivos nuevos. También tiene una posición en Imperial Brand del 2,32 y otra posición en Telefónica, que bueno, hay pocos fondos, algunos sí que me he encontrado que tengan posición en Telefónica y tienen un 2,31, pero bueno, consideran que a estos precios que está Telefónica es lo suficientemente atractivo como para comprar. También tienen otra posición en Bonduelle, aproximadamente un 2 y pico %. Bonduelle es el líder mundial en todas las formas de verduras listas para usar, lo que son las bolsitas estas que compramos muchas veces en los supermercados de ensalada ya hecha. Es una empresa familiar francesa, pero que a su vez es internacional, y es bastante innovadora. De hecho, tienen el objetivo de ser la marca de referencia en todo el mundo a la hora de garantizar el bienestar a través de los productos vegetales. En los últimos años ha crecido de forma sostenida y consistente. Ha pasado de 150 millones de ingresos en el año 1975 a una facturación cercana a los 3.000 millones de euros en el último ejercicio, un poco para que nos hagamos a la idea, la forma de operar a largo plazo, ¿no? Es verdad que los alimentos vegetales se están volviendo cada vez más populares al buscar los consumidores alimentos más seguros, sanos, asequibles y respetuosos con el medio ambiente. Por eso para esta compañía pues todo esto es importante, porque para ellos es una gran oportunidad de crecimiento, ¿no? Entonces, tiene una posición en Bonduelle que también es importante. Seguimos con otro fondo que al principio del año pasado también hicimos alguna presentación del mismo, que es el Equan. Las mayores posiciones que tienen en Equan también, hacen a gala
no tener un fondo excesivamente concentrado. Por ejemplo, la mayor posición que tienen es el 5,6%, que es Smart Meter. Smart Meter es una compañía del Reino Unido que se dedica a instalar contadores de luz en los domicilios de las personas particulares. Prácticamente es un monopolio de facto porque todas las compañías no es algo en los que quieran invertir, no les supone no es un nicho de mercado, pero todas las compañías eléctricas tienen que poner contadores, y Smart Meter es una de las principales compañías que pone contadores inteligentes, que es verdad que ha sufrido una ralentización en los últimos meses por un cambio que han tenido en la tecnología, de ahí que la acción haya caído un poco, pero bueno, ellos están bastante convencidos en la posición y la siguen manteniendo. Tienen mucha generación de caja y bueno, pues es importante para el desarrollo, y lo consideran que está bien la inversión. Lo mismo pasa con SESA, que tienen un 4,88%. SESA en concreto, ellos lo que vienen a decir en una presentación que hicieron, normalmente crece a un ritmo del 10% anual, es una empresa que no tiene deuda, ¿vale? Y es una compañía de distribución de software en Italia. Para que nos hagamos a la idea, su competidor, que es Repli, cotiza 12 veces cuando SESA cotiza a 6 veces. Pues consideran que la infravaloración es importante. Otra de las compañías que tienen en Equan, que en concreto es TGS, ¿vale? TGS es una librería de imágenes de subsuelo necesarias para la exploración de plataformas offshore, ¿vale? Ellos han comprado después de que la acción hubiera caído bastante. Es una compañía que han tenido históricamente en el fondo. Es verdad que cuando subió bastante, a mediados del año 2018 prácticamente vendieron toda la posición, pero que ahora que ha vuelto a caer otro 50%, pues lo que han hecho ha sido volver a comprarla. Ellos dicen que después de haber comprado las acciones a precios atractivos, esta clase de empresas, las noticias pueden seguir penalizando las cotizaciones. Como entendemos que no hay cambios en las perspectivas de largo plazo, han vuelto a comprar más acciones, ¿no? Una vez más, el análisis previo facilita esta toma de decisiones, es decir, primero valoran la compañía, la ponen un precio, y en función de si el precio sube o baja, pues lo normal que hagan es que vendan algunas acciones, o si están convencidos, pues vuelvan a comprar más. Más acciones que hay dentro de Equan. En este caso hablamos de Prosegur Cash, que Prosegur Cash tienen un 3,4% de la posición. Y Prosegur Cash es verdad que es una compañía que tiene está bastante expuesta a todo lo que tiene que ver con Argentina y demás. Ha tenido problemas temporales. Ellos consideran que es un negocio excepcional y que está sufriendo en exceso por la hiperinflación que hay en Argentina. Ellos le dan actualmente a Prosegur Cash un potencial del 128%, ¿vale? Tiene un free cash flow del 6,5, una relación de deuda sobre el EBITDA del 2,1, un ROCE del 39%, en fin, es una compañía que les parece interesante y la mantienen en cartera.
¿vale? El resto de posiciones, pues bueno, desde Rolls-Royce con un 3,2%, Técnicas Reunidas vuelven a tener un 2,7%, en fin, posiciones. Euronav, que es la compañía también naviera que cotiza en Bélgica, con un 3,7%, bueno, en fin, diferentes posiciones para un fondo que ya de por sí lo está haciendo bien en los últimos años y tiene buenas perspectivas. Otro fondo que os traigo y que a mí particularmente me gusta bastante, sobre todo por quien lo gestiona en la actualidad, ¿vale? Que es José Javier Barredo, que es el Bankinter Pequeñas Compañías. Es muy interesante las compañías que hay dentro. Tiene, por ejemplo, Global Dominion con un 4%, que es una de las posiciones de muchos gestores value que tienen. También tiene CIA Automotive con un 2,95%, ¿vale? Tiene Grupo GYM con un 2,94%. Esta posición creo que históricamente siempre la tiene o la ha tenido True Value en su fondo. Corticiera Amorín con un 1,43%. De Botín también con un 2,54%, que es la tecnológica francesa, también seguida por True Value. Tienen Ingénico con un 2,63%, una compañía muy interesante. Yo no lo he analizado, pero Ingénico es prácticamente siempre que vamos a pagar a un terminal en cualquier tienda con una tarjeta, casi todos los terminales TPV son de esta marca. Tiene una posición muy relevante en mercado. Y otra posición que sinceramente un 2,41%, Orpea, pero no es una posición que tenga seguida. Es una compañía francesa, pero no la tengo muy monitorizada. Bueno, traigo otros dos fondos también muy interesantes, que son los EDM, tanto el inversión como el strategy. El EDM Inversión invierte en renta variable española, es un fondo muy longevo, yo creo que tiene más de 25 años y con rentabilidades muy interesantes. Dentro de las mayores posiciones tenemos a Gestamp con un 5,24, también tenemos a CAF con un 7,14, Euskaltel con un 3,14, Inditex con un 6,37. Ellos tienen cosa que no habían tenido mucho y veo que ahora tienen Bankinter con un 4,79%, Acerinos 4%, Solmelia, entiendo que lo mismo que el resto de gestores, una alta convicción casi con un 4%. Nos encontramos con Telefónica, que no muchos gestores la tienen. Bueno, siempre es una acción muy controvertida porque no ha dejado de bajar. Banco Santander, que tampoco es hay pocos gestores value que la tengan, con un 4,54%, ¿vale? Tienen acciones de Grifols, pero no son acciones, sino que son bonos de renta fija, con una posición muy fuerte del 9%, pero son bonos. Probablemente les haya compensado más comprar el bono que comprar la acción. Históricamente siempre es una acción que tienen en cartera y habrán visto alguna oportunidad buena más en los bonos que en la acción. El EDM Strategy es un fondo que el año pasado lo hizo fantásticamente bien, tuvo rentabilidades por encima del 25%. Es un fondo que, bueno, es una gestora española muy buena, históricamente siempre tiene buenos resultados. Yo creo que últimamente se han enfocado un poco más a lo que podríamos llamar acciones grow, más que acciones value, porque si vemos la cartera, tiene un 4% en Inditex, tiene un 2,80% en Roche, tiene un 2% en Nestlé, una posición que prácticamente ningún gestor value yo he visto. Tiene SAP con un 2,26%, una compañía fantástica de software europea, pero que vende en todo el mundo. Lo mismo tiene Novo Nordisk, que es una compañía farmacéutica. ASA Abloy, no tengo ni la mayor idea. ASML Holding con un 4%, estas no las conozco.
Vemos aquí el giro que han dado un poco a la calidad, porque como digo, tienen un 3,25 en Alphabet, tienen un 2,71 en Amazon, tienen un 2% en Microsoft y un 1,70 en Nike. Así que, han girado un poquito hacia la calidad. Otro fondo también muy seguido dentro de la comunidad española, que es el Magallanes Europa, tiene un 4% en Serco, que es la compañía inglesa de servicios de todo tipo. Bueno, Serco siempre fue muy controvertida, ahora la verdad que ya está puesto en precio alrededor de unos 60, pero Serco hace no muchos, 2-3 años, yo la he visto cotizando a 0,80. Muchas veces la paciencia es la mejor consejera a la hora de tomar una decisión. Alguien que hubiera invertido en Serco a 1,20, claro, se da un paseo por el 0,80, pues probablemente siempre le surgen las dudas de la venta, cuando la compañía era bastante buena y estaba haciendo las cosas bastante razonablemente bien. Fue la primera que amplió capital cuando las demás no ampliaron. Los directivos son de lo mejorcito que hay en Europa y bueno, a corto plazo no, pero a largo plazo ya vemos que muchas veces las cotizaciones sí que lo reflejan. Carrefour tienen una posición del 4,51, tienen otra posición en E.ON, que es la compañía alemana de electricidad, con un 3%, tienen Voyages con un 3,26%, Nutrien, que también es una compañía, creo que es una compañía de alimentación. Hombarch es un histórico dentro de Magallanes. Hombarch viene a ser lo que es en España las tiendas, bueno, ahora no me sale, pero lo que son las tiendas para cuando tipo Bricomart, Leroy Merlin y todo este tipo de tiendas. Scorpio Tanker, también una compañía naviera, con un 4,30, y Euronap, que sí que la tienen diferentes gestores value, con un 4%. Si pasamos al Magallanes Iberia, que este fondo también puede tener compañías tanto españolas como europeas, es un fondo también de altas convicciones. Cuando tienen una compañía la tienen y con un peso relevante. En fomento de construcciones y contratas hay pocos fondos value que lo tengan, ellos lo tienen con un 3%, Prosegur tienen un 4%, A Plus Service un 4%, Gestan Automoción sí que es más seguida con un 5,17%, Miquel y Costas 3,31%, vuelve a aparecer Sol Meliá por los motivos que hemos dicho antes, con un 4%, vuelven a tener Inditex con un 4,59%, Mafre tienen, que tampoco es una compañía muy seguida, aunque sí que es verdad que a los precios que está actualmente está tremendamente barata, con un 4,50%, tienen Gamesa, también, bueno, una compañía que pocos gestores tienen, y bueno, luego las clásicas portuguesas que todo el mundo tiene, Semapa, ellos también tienen NOS, bueno, siguen teniendo Correos de Portugal y Corticeira Amorim, que es la compañía de corchos portuguesa. Bueno, y por terminar, también un fondo muy interesante, que es el Cartesio Y, que es un fondo aunque yo lo considero de equity, ellos normalmente tienen a gala de nunca tener el 100% de equity. Suelen ir moviendo los pesos, siempre se suelen mover alrededor del 50%. Tiene una cosa buena, que cuando los mercados bajan, ellos lo que hacen es que aumentan las posiciones, y cuando los mercados suben o ellos consideran que están muy caro, bajan las posiciones. En la actualidad no es de las veces que tengan una posición bastante alta en cuanto a exposición a equity. Es verdad que son datos de 30 de diciembre, que probablemente a lo mejor con las bajadas que ha habido en enero, pues probablemente a lo mejor hayan aumentado. Eso no tenemos ese dato en la actualidad, pero es una buena gestora y es una forma de invertir en renta variable, como se suele decir, durmiendo bastante tranquilo. Ellos hacen un símil muchas veces y que a mí me parece muy interesante. Ellos dicen, mira, tú puedes ir de Madrid a Bilbao
de dos formas diferentes. Una, con un fondo de equity 100%, que en un momento dado llegas en 3 horas. Y que en determinadas circunstancias, si la renta variable vienen mal dadas, pues te vas a salir de la carretera por ir con excesiva velocidad. Nosotros, en cambio, somos un transatlántico que vamos a ir Madrid-Bilbao en 4 horas, pero vamos a ir en 4 horas siempre, pase lo que pase, porque vamos a ir a una velocidad de 80, 100, 80, 100, y bueno, vengan las curvas que vengan, va a ser muy difícil que a 100 por hora por una autopista te salgas de la vía. Entonces, bueno, es un símil que para un inversor con un perfil de riesgo moderado puede tener su sentido. Tienen una cartera muy internacional, actualmente, o a cierre de 31 de diciembre, tenían por debajo del 60% en posiciones en renta variable, una cartera muy diversificada. Tenemos, por ejemplo, a Allianz con un 1,6% de exposición, tenemos a Alphabet con un 1,29%, es decir, muy diversificada. Tenemos a Microsoft con un 1,61% y tenemos a Prysmian con un 2,79%. Prysmian también la tiene Now históricamente en cartera, y tienen Glencore con un 2,24%. Bueno, algunas posiciones más, pero todas por debajo del 1-2%, en fin, un fondo bastante diversificado y muy interesante. El resto de posiciones que normalmente tienen o la tienen en renta fija, en bonos del Estado español a corto plazo, y en algunas ocasiones tienen algo de renta variable, de algún bono, pero no es lo habitual. Donde más bonos tienen normalmente siempre es en el otro fondo, que es el Cartesio X, que es más conservador. Ahí sí que tienen algún bono más. Y tienen alguna posición dentro del fondo al ser diversificado española, como tienen un 1,82% en Banco Santander y un 2,53% en Repsol. Bueno, yo creo que eso es todo. Os he traído, evidentemente, quiero decir, podríamos estar muchísimo más tiempo, porque como yo siempre digo, hay más fondos de inversión que clientes para invertir, pero bueno, os he traído los que desde mi punto de vista más me gustan, con los que normalmente siempre confecciono carteras, y los que tienen mayor sentido para un inversor que quiere invertir en renta variable. Al fin, estos fondos son casi todos de renta variable. Luego siempre habrá que ver el perfil de inversor y qué porcentaje tiene que tener cada inversor. A lo mejor no siempre tiene que tener todo en equity, en renta variable, pero bueno, para que lo tomemos como referencia. Bueno, pues sin más dilación, como me voy a despedir, os dejo como siempre el comentario. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a eusgomez@gmail.com. Como siempre, si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube, un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.